Buenos días. Primero que todo, un agradecimiento a la Comisión o a la Asociación de Derecho Laboral por tenerme siempre en cuenta en este tipo de actividades. A don Marco, del cual tengo el honor también de haberle dirigido su tesis de maestría en la UNED. A Fabián, quien también fue alumno mío en la maestría, de los alumnos más destacados que tenía en la maestría, y ahora oírlo en esta exposición pues lo llena uno de orgullo, ¿verdad? Del orgullo del profesor. Y también este orgullo del profesor me lleva también a hacer referencia a don Germán, del cual pues recuerdo sus funciones de juzgador y tenerlo como compañero en distintos cursos que me tocó el honor de estar como alumno de él, y a la inversa también él como alumno mío, ¿verdad? Y pues mis parabienes para su familia, el gran honor de tener un jurista de esta clase, como él es don Germán Cascante, y tener un compañero, ¿verdad?, que aportó tanto al Poder Judicial durante los años que estuvo ahí. Son cosas que Dios nos coloca en este parámetro de vida, ¿verdad?, para poder bendecir a estas grandes personas, como lo dijo su hijo en vida, ¿verdad? Demos gracias a la vida de don Germán en este momento. Yo personalmente me voy a focalizar a un tema muy concreto, ¿verdad? El tema era súper extenso, ¿verdad?, hablar de derechos humanos laborales, y elegí un tema, ¿verdad?, muy poco a veces desarrollado, ¿verdad?, creo yo, a nivel doctrinario ni a nivel dogmático, sobre todo en Costa Rica, ¿verdad?, y que era el tema de el salario, ¿verdad?, como derecho fundamental, lo cual no conllevaría ningún elemento nuevo, sino, sin embargo, más bien su aplicación como derecho de crédito una vez establecido en una sentencia jurisdiccional. Eso me lleva a lo siguiente. Sí, es cierto que esta tecnología siempre me mata. Derecho. Sí, gracias. Yo lo llamé de esta forma, mi conferencia, ¿verdad? El derecho al crédito laboral y su tutela judicial efectiva, efecto de la sentencia y su cobro, una visión al amparo del principio protector. Lo que yo voy a tratar de exponerles es una visión acerca de, primero, visualizar, valga la redundancia, el derecho al salario como un derecho fundamental que no acaba con esa función, sino que se centra en la sentencia y sus efectos. Los efectos del salario y sus derivaciones se dan con el fallo. Y esa aplicación de verlo siempre como un derecho fundamental tiene que darse en la ejecución de la sentencia por parte de los jueces y de las jueces de trabajo. Y esa visión potencializada como derecho fundamental hace que en la interpretación de las normas procesales la ejecución deba tener esos principios protectores también, situación que en la realidad no pasa, ¿verdad? Lo que trato de ejemplificar es el problema al cual se enfrentan muchos jueces y jueces de trabajo, en el sentido de que para ellos, muchas veces, por lo complicado del proceso laboral, el asunto finaliza con la sentencia, pero viene aún más, que es la ejecución de ese fallo en los bienes del empleador, ¿verdad? Eso genera, ¿verdad?, todo un problema, toda una problemática que debe ser atendida. Y de hecho, en mi visión muy humilde, no es atendida, ¿verdad?, desde el punto de vista de los juzgadores. Primeramente, ¿verdad?, analizaré como debe estar el fundamento del salario en la jurisprudencia de la Sala Constitucional. ¿Qué ha dicho la Sala acerca del derecho al pago y las consecuencias de la falta de pago? Este trabajo de específicamente buscar sentencias ubicadas en más o menos en un parámetro del 2010 a 2015, lo hizo mi asistente en la UNED, Natalia Rosito. Ella se encargó de ubicarme estas sentencias, las cuales hago yo aquí una breve mención de las mismas. Me interesa simplemente para que sean el fundamento, para que lo cual voy a desarrollar después. Primero tenemos quizás la más novedosa, ¿verdad? Están acomodadas de esa forma: la 8.770 del 2015, la 6.614 del 2014, la 1.630 de 2012. Todas estas sentencias, ¿verdad?, nos hablan de una visualización del artículo 57 de la Constitución Política y los efectos del salario y las consecuencias del no pago del mismo, ¿verdad? Son sentencias muy recientes de la Sala, pero no tocan un elemento también que es trascendental: la ejecución misma de los derechos derivados de la sentencia, que tienen su génesis también en el salario, ¿verdad?
Esta sentencia la llama a colación, ¿verdad?, porque es importante también, porque en ella la sala analiza el problema de realizar los trabajos salariales sin realizar un debido proceso, ¿verdad?, en el marco de la relación laboral. Mi disertación se centraba básicamente en dos normas, en el artículo 41 de la Constitución Política, el principio de tutela judicial efectiva, y la visión del artículo 452 del Código de Trabajo. Una visión que a veces se nos olvida, está hecha al amparo de una informalidad del procedimiento y una protección hacia el trabajador, ¿verdad? Entonces, más bien el juez de trabajo y la jueza de trabajo tienen que tener una sensibilidad para no llenar el proceso de formalidad, sino hacerlo informal y a la vez protector para el trabajador en ciertas instancias, ¿verdad? Lo cual a veces no sucede, ¿verdad?, por una situación de remisión normativa. Las normas del Código de Trabajo, básicamente por una situación que se puede ver como un error del sistema, para mí, remiten supletoriamente mucho a la materia civil, ¿verdad? Y esa remisión expresa la materia civil a veces choca con principios protectores que son tutelables en la materia laboral. Usualmente, digamos, las normas, y vamos a verlas aquí, las normas del Código del Trabajo remiten a la ejecución de sentencia propia de la materia civil, sin olvidarse, ¿verdad?, olvidando también que el proceso civil se rige por un principio dispositivo en donde hay igualdad de partes. En cambio, en la materia laboral tenemos una tutela judicial efectiva que se fundamenta precisamente en esa desigualdad procesal y que busca más bien entonces, de una forma o con un principio de gratuidad, darle un acceso más favorable al trabajador para el reclamo de sus derechos. Así lo dice el 452 cuando nos dice: en cuanto no contrarian el texto, los principios procesales que contiene este título se aplicarán la disposición del Código de Procedimientos Civiles, en cuanto no contraríen el texto y los principios procesales, pero un principio procesal básicamente es el principio protector. Entonces, si esa norma que voy a aplicar del Código Procesal Civil o de la Ley de Cobro Judicial violenta un principio protector desde el punto de vista que infringe la posibilidad de tutela del trabajador, el juez de trabajo no lo tiene que aplicar, ¿verdad? Y tiene que diseñar mecanismos necesarios para poder implementar una facilidad del cobro para el trabajador, ¿verdad? Si la norma dice: si hubiera omisión de procedimiento en el proceso de título, los tribunales de trabajo están autorizados para aplicar normas del referido código por analogía, ¿verdad?, en remisión expresa al artículo 12 del Código Civil, o para idear el que sea más conveniente al caso, a fin de que pueda dictarse con prontitud la resolución que deciden parcialmente las pretensiones de las partes. Nótese que esta es una norma del 43, o sea, del 43 tenemos la posibilidad de que el juez y la jueza de trabajo pueda hacer eso. Pero a veces nos quedamos en la primera parte y en la remisión al Código Procesal Civil y a las situaciones que en él se presentan. Hacer mención al 41 sería importante en cuanto a ocurriendo las leyes, todos han de encontrar reparación para los daños, en este caso, que han recibido en su persona. El trabajador básicamente reclama sus derechos y por eso quiere esa tutela judicial efectiva que tiene un fundamento o arraigo constitucional, ¿verdad? Ahora me centraré a algunas aplicaciones prácticas de este principio protector distinto a la materia laboral, ¿verdad? ¿Cómo se tiene que aplicar distinto? Y aquí sí, la tecnología me mata porque no sé cómo entrar al hipervínculo que crea ahí, ¿verdad, Marco? Así que, no sé. ¿Ves? No hay como... siempre hay una voz en el cielo que lo oye uno. Sí, ahí está, sí, siempre me oye. El numeral 455 del Código de Trabajo nos dice: el embargo preventivo será procedente sin necesidad de fianza garantía, ¿verdad?, con la necesidad, y todos lo sabemos, de los dos testigos y la presentación de los dos testigos. En la práctica es una norma que evidentemente, lejos de permitir la tutela judicial efectiva del trabajador, la imposibilita, si uno lo ve bien, ¿verdad? Porque él tiene que llevar dos testigos que declaren a satisfacción del tribunal sobre la veracidad del hecho o hechos en que el pedimento se apoya. Usualmente el trabajador lo fundamenta en ciertas situaciones de situación económica de la empresa, etcétera, ¿verdad? O sea, le piden todo un fundamento normativo para que el juez de trabajo pueda ordenar el embargo preventivo. Pero en la práctica uno sabe que ese fundamento normativo, ¿verdad?, más bien dificulta la acción del trabajador. ¿Por qué? Porque tiene que llevar dos testigos que declaren del estado social o la situación económica de la empresa.
Si a él lo despidieron y lo que pretende es un embargo preventivo, ¿qué testigos va a llevar acerca de la situación económica de la empresa? Los propios compañeros de trabajo, evidentemente, cuando sean testigos, van a ser despedidos igual que él, ¿verdad? Entonces, más bien, esa situación de referirse a dos testigos, ¿verdad? O a veces lo subsana el trabajador a través de su mamá o su papá, pero evidentemente la mamá y el papá no me pueden decir a mí acerca de la situación económica de la empresa o su existencia de deudas que le impiden, ¿cómo se llama?, hacer efectivo el cobro. Por lo cual yo en aras, y es una opinión muy personal de la norma, ¿verdad?, en aras de hacer aplicación de ese principio protector, le doy una interpretación distinta a esta norma y la veo como una naturaleza preventiva, como bien lo remarco aquí, pero considero yo que el 457 me permite una interpretación más favorable y protectora para el trabajador, porque me dice, en cualquier estado del juicio, los tribunales de trabajo a petición de parte podrán, de acuerdo al mérito de los autos, decretar y practicar embargo. Nótese que no me hace diferencia, me dice que en el embargo preventivo sí necesito eso, pero cuando el embargo ya es pedido, cuando la demanda es establecida, entonces más bien el juez tendría que, de acuerdo al mérito de autos y sin necesidad de testigos, llegar y poder decretar el embargo. ¿Por qué es importante el embargo en la materia laboral? Y es que, bajo mi visión entre el híbrido civil y laboral que soy, ¿verdad?, me permite ver que, digamos, ¿por qué una materia civil embarga? Evidentemente porque las partes, cuando le embargo, arreglan y concilian. ¿Qué tengo que hacer yo con el embargo visualizado en la materia laboral? Potencializarlo, porque si quiero que los procesos se hagan más rápidos y que no hagan tantos procesos, ¿qué es lo que tengo que potencializar? Que el trabajador pueda embargar, porque si puede embargar, básicamente la parte va a decir, tengo que conciliar, tengo que arreglar, y el proceso no va a llegar a tantas instancias a veces, ¿verdad? Entonces, en mi forma de ver el cobro, ¿verdad?, al trabajador se le tiene que potencializar ese derecho, claro, de acuerdo al mérito de los autos. Tendría que haber una resolución fundada de parte del juzgador en el sentido de que por qué está decretando ese embargo ya establecido el proceso, ¿verdad? Pero es una interpretación que se le puede dar a la norma, ¿verdad?, que perfectamente la podemos derivar del 452 del Código de Trabajo. También más adelante, el 582, en cuanto al marco de los procesos de ejecución de sentencia, nos remite nuevamente, evidentemente, a normas derogadas del Código de Procedimientos Civiles. Aquí estamos haciendo referencia al actual Código Procesal Civil. Y nos dice que los términos para el cobro, el juez prudencialmente los debe hacer cortos, ¿verdad?, y con base a disposiciones especiales, ¿verdad? Este sería el marco que debería aplicar un juez de trabajo o una jueza de trabajo cuando ejecuta fallos. Y tiene una situación bastante interesante, ¿verdad?, que pensar en ella en otras materias cobratorias sería imposible. La posibilidad de que el juez o la jueza de trabajo proceda de oficio a embargar bienes del deudor en cantidad suficiente para asegurar los derechos del acreedor. Eso no es posible en otras materias. ¿Por qué? Porque el principio dispositivo establece que es la parte la que tiene que pedir el embargo, ¿verdad?, después de la ejecución. Esta es una potestad que tiene la juez y la jueza del trabajo, ¿verdad? Ahora, ¿qué bienes embarga un juez o una jueza de trabajo, ¿verdad? Evidentemente, bueno, habría que partir del parámetro de bienes registrales, pero vean que es una potestad oficiosa. Entonces, básicamente, de verdad, pienso yo, y eso es algo que he discutido mucho con jueces y juezas, sobre todo el segundo circuito judicial de San José, digamos, en la posibilidad o qué es lo que hacen ellos. Entonces, usualmente en la práctica me dicen, mire, es que nosotros ordenamos embargo, pero del Sistema Bancario Nacional nada más, no de bancos privados. Le digo yo, ¿y si pasa que el empleador tiene una cuenta ahí que hay que embargar? No, es que solo sistema bancario. Sí, pero puede tener un banco privado. No, solo sistema bancario. Ok, está bien, simplemente eso es así porque es así. Pero, digamos, y estudio registral, el juez de trabajo puede hacer estudio registral y se darse cuenta si el empleador tiene propiedades escritas o no. Sí, entonces, ¿por qué no ordenamos ese embargo? ¿Verdad? ¿Por qué el juez de trabajo no puede hacer una visualización de la finca o el vehículo que desea embargar y darse cuenta? Bueno, es que, vamos a ver, si ordenamos ese embargo, resulta que esta finca tiene una hipoteca ya vencida, una hipoteca de segundo grado, también 2 hipotecas ya vencidas. Entonces, la poca efectividad del cobro en materia laboral va a conllevar a que el cobro no sea efectivo, porque el trabajador tiene su embargo
y antes de él tiene 2 hipotecas. Entonces, básicamente, a pesar de que el trabajador me diga a mí, embargue esa finca, yo como juez de trabajo, ¿verdad?, tendría que decirle, mire, señor, es que si yo embargo esa finca se da una situación, se va a rematar, tiene 2 hipotecas y usted no va a tener absolutamente ningún resultado efectivo, busquemos otros bienes, si es posible. Sí es posible, porque también es una posibilidad, ¿verdad? Y puede ser que la única finca que tenga la empresa o el patrono sea esa. Entonces, tendremos que entrar a un proceso en donde el trabajador no tiene ningún tipo de ventaja procesal, ¿verdad? Frente a acreedores hipotecarios, securiografados, mejor ubicados desde el punto de vista cobro con respecto a él, ¿verdad? En la reforma laboral, ¿verdad? Eso es, que ahora le puedo llamar así, no le puedo llamar, no sé cómo sería, cómo se le puede llamar. El otro día usted me corrigió que las decía yo así. Se le puede llamar así, reforma laboral. Bueno, en el proyecto. En el proyecto, en el decreto, bueno, como quiera llamarlo usted. Se decía, ¿verdad?, que cuando se haya reservado la fijación de montos para la fase de ejecución de sentencia y cualquier otro supuesto de liquidación de suma de dinero, la parte interesada deberá presentar la tasación. Ve qué interesante, la reforma más bien le quitó la potestad oficiosa al juez de trabajo y se la pasó a la parte directamente. Es ella la que tiene que presentar la tasación y liquidación correspondiente. Yo entiendo la hipótesis, surge de la idea, ¿verdad?, que con la reforma, ¿verdad?, se pretende implementar la defensa pública en materia laboral. Entonces, claro, como vamos a tener defensores públicos, no vamos a tener una situación de oficiosidad, sino que la tasación y liquidación la podría presentar el juez de trabajo, el defensor o la parte actual a través de su patrocinio. Lo que pasa es que a veces en ese problema también discurre una situación interesante, ¿verdad? Usualmente la norma, ¿verdad?, la norma del Código de Trabajo faculta a que yo le prevenga a la parte el depósito de los extremos laborales aprobados, preaviso, cesantía, vacaciones, aguinaldo, y le prevenga ese depósito. Si la sentencia tiene una condenatoria en intereses, pasa una situación interesante. Los intereses no están liquidados, ¿verdad? Entonces, al no estar liquidados, uno le previene a la parte empleadora, deposíteme eso, la parte empleadora me los deposita, y al depósito entonces le sucede una situación interesante, porque cuando yo presento la liquidación de intereses posteriormente, el juez de trabajo me va a decir, vea, yo le puedo aprobar intereses hasta el momento en que se depositaron, ¿verdad? Porque si no, entonces de ahí no podrían generar intereses, porque ya, por decirlo así, el capital, que eran los extremos laborales, ya fueron otorgados. Entonces aquí se requiere que también el juez de trabajo esa potestad oficiosa la aplique bien. ¿Qué sería eso? Digamos, por ejemplo, que cuando hace la prevención de pago de los extremos laborales contenidos en el fallo, también haga la liquidación oficiosa en ese momento, al momento que está previniendo, para que entonces le depositen todo lo adeudado, ¿verdad?, y el proceso se extinga, ¿verdad? Pero necesitamos esa función oficiosa que aquí la reforma pues la evade, ¿verdad? Evidentemente por una situación, 5 minutos y tarjeta amarilla, ya, sí. Ok, vamos. También la norma me dice, la reforma, ¿verdad?, me dice que le cambia la situación de la aplicación actual de la práctica material del embargo. ¿Por qué? Porque se hace por ejecutores, ¿verdad? Y evidentemente el ejecutor tiene que pagarse, ser pagado. Entonces ahí choca un problema con el principio de gratuidad, porque vamos a ver, si el trabajador está cobrando, ¿verdad?, y hay un principio de gratuidad, ¿cómo le previenen que deposite honorarios de un ejecutor para poder embargar? Entonces ahí parece que el sistema está un poco mal, ¿verdad?, desde el punto de vista de aplicación del principio de gratuidad, ¿verdad? La norma aquí nos dice, la práctica material del embargo, cuando sea necesaria, la realizará con carácter de oficial público o como parte de sus tareas o funciones, sin cobrar algunos honorarios, un asistente judicial de despacho. Entonces, volvemos a la anterior práctica, ¿verdad?, de que sea el auxiliar el que practique embargos. Yo le hubiera dado otra solución técnica a esta situación, hubiera previsto, ¿verdad?, bajo mi humilde criterio, que fuera determinadas condiciones en trabajadores que no cuenten con asistencia letrada o que tienen pocos ingresos económicos, que la propia dirección ejecutiva del Poder Judicial se encargara de cubrir esos emolumentos para el ejecutor y no dejárselo al funcionario, ¿verdad?, porque deja muy no sé, desprovisto el sistema desde el punto de vista de que sea el propio funcionario del juzgado el que ayude a esta práctica, ¿verdad? Vamos a ver. De esto ya hablé,
de la posibilidad de la liquidación oficiosa de intereses, ¿verdad? Lo expliqué, creo que es una potestad importante, como lo expliqué, y por último, y este es mi último aporte, voy a hablar de las situaciones propias del remate, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en las situaciones propias del remate, ¿verdad? La norma nos dice, la norma vigente en la actualidad, en cuanto el Tribunal de Alzada llega al pronunciamiento definitivo y devuelva los autos, el respectivo juez de trabajo ordenará de oficio el avalúo y venta de los bienes embargados. Ven a lo que me refiero, ese avalúo y venta de bienes, primero tiene que determinarse un embargo antes de eso. Entonces, vamos a ver, si por A por B el trabajador logró embargar una finca, pero su embargo está de tercero, frente a una hipoteca ya vencida de primer grado y otra de segundo grado ya vencida. Entonces, yo le voy a prevenir a él, deposíteme los honorarios para el perito y que evalúe. ¿Para qué vamos a valorar si realmente la base del remate la va a determinar la hipoteca de mayor grado vencida? Entonces, porque el trabajador no tiene ninguna preferencia frente al crédito del hipotecario del prendario. La tendría si estuviéramos en materia concursal, pero no es la hipótesis. Entonces, ante esa situación, ¿verdad?, es un cobro o un emolumento que está pagando la parte que no tendría que hacerlo. Entonces el juez de trabajo le tendría que hacer, vea, llamarlo, el juez o la jueza, llamarlo y explicarle a la persona, vea, tenemos este problema desde el punto de vista de ejecución. La finca que usted pretende embargar tiene 2 hipotecas ya vencidas. O sea, si queda algo, va a ser un remanente muy corto. Hay otra posibilidad de poder, no hay otra cosa. Bueno, entonces sí, ahora sí sigamos con la ejecución. Pero si nosotros de una vez le decimos, ordenemos el embargo sobre la finca, ordenemos el avalúo y nos damos cuenta ya en la propia ejecución que tiene 3 o 4 hipotecas ya vencidas arriba, no estamos tutelando judicialmente al trabajador, sino que le estamos metiendo en una vorágine de cobro, ¿verdad?, en donde se comprende o se entiende, ¿verdad?, que es un acreedor más, sin ningún beneficio, ¿verdad? Sí, bueno, otra antinomia normativa que llamo yo, y ya con eso termino, Marco, conlleva la situación de la ley de cobro judicial. Evidentemente es una ley de cobro hecha para el cobro dentro de la visión acreedor y deudor, que al trabajador lo coloca también en una situación totalmente contradictoria con respecto, por ejemplo, y es una situación muy concreta, con respecto a los remates fracasados, ¿verdad? Si digamos, llegamos a un remate fracasado y el trabajador llega a una etapa en donde pues llegamos al tercer remate y nadie llega a ofrecer por el bien, porque resulta que el bien embargado, qué sé yo, fue la maquinaria que en realidad no tiene ningún valor, ¿verdad? Y el trabajador no la quiere, ¿verdad? Y sabe, y ninguna persona llega a ofrecer. La norma, partiendo de una situación básicamente de cobro, le dice, se la adjudicará al trabajador, hago la interpretación, como abono su crédito. Pero entonces el trabajador dice, pero si mi crédito viene del salario, y mi salario es un derecho fundamental, y me están pagando mi salario con algo que yo no quiero, porque la norma es la que autoriza que se haga ese pago de esa forma, ¿no se le está violentando un derecho? Evidentemente que sí, porque estamos partiendo de una situación, reitero, acreedor y deudor, y no estamos viendo que la situación de este acreedor es una situación básica de derechos fundamentales, basada en un derecho del salario, tutelado jurisprudencialmente de esa forma. Muchas gracias.